El viento silbaba entre los árboles desnudos, agitando las hojas secas que cubrían el camino polvoriento. La luna llena colgaba en el cielo, su luz pálida apenas lograba penetrar la densa neblina que envolvía el pequeño pueblo de Sleepy Hollow. La atmósfera era espesa y ominosa, cargada con un silencio que solo se rompía por el lejano aullido de un lobo. Ichabod Crane, un hombre alto y delgado, con una complexión desgarbada y un rostro pálido y alargado, avanzaba por el camino con pasos cautelosos. Vestido con un abrigo largo y sombrero de ala ancha, su figura parecía aún más fantasmal bajo la luz lunar. Ichabod era el nuevo maestro de escuela en Sleepy Hollow, y aunque sus modales eran corteses, su carácter supersticioso lo hacía especialmente vulnerable a las historias que circulaban en el pueblo. Se escuchó el crujido de ramas a la distancia, haciendo que Ichabod se detuviera en seco, su respiración se aceleró mientras escudriñaba la oscuridad. Solo el viento, se dijo a sí mismo en un intento de calmarse, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Los habitantes del pueblo habían advertido a Ichabod sobre la leyenda del jinete sin cabeza, un espectro que supuestamente cabalgaba por las noches en busca de su cabeza perdida. Aunque se esforzaba por mantener la compostura, la soledad del camino y la oscuridad creciente comenzaban a pesar sobre él. El sonido de cascos de caballo resonó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche. Ichabod giró la cabeza rápidamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. A lo lejos, una figura montada a caballo se acercaba, y la neblina la envolvía, haciéndola parecer aún más siniestra. A medida que la figura se acercaba, Ichabod reconoció la robusta silueta de Brom Bones, un joven fuerte y corpulento, conocido por su destreza en la equitación y su carácter desafiante. Brom tenía una sonrisa burlona en su rostro, iluminada por la luz de la luna. «Vaya, Ichabod. ¿Qué haces caminando solo en una noche como esta?», preguntó Brom con un tono sarcástico mientras tiraba de las riendas de su caballo, haciendo que el animal se detuviera bruscamente frente al maestro. Ichabod, tratando de disimular su miedo, respondió: «Solo estoy regresando a casa, Brom». «Nada de qué preocuparse». Brom, aún con la sonrisa en el rostro, continuó: «Dicen que el jinete sin cabeza sale en noches como esta. No te vaya a llevar por sorpresa, maestro». El comentario de Brom, aunque en tono de broma, hizo que la sangre de Ichabod se helara. Intentó responder, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Brom, satisfecho con el efecto que sus palabras habían tenido, soltó una carcajada y espoleó a su caballo, desapareciendo rápidamente en la neblina. El sonido de la risa de Brom se desvaneció en la distancia, dejando a Ichabod solo nuevamente. El silencio de la noche volvió a caer como una manta pesada, y el maestro continuó su camino, aunque ahora con pasos más rápidos y una creciente sensación de peligro inminente. El camino se hizo cada vez más estrecho y oscuro a medida que Ichabod se adentraba en el bosque. Los árboles a su alrededor parecían cerrar filas, sus ramas retorcidas formaban sombras amenazantes en el suelo. La neblina era ahora tan densa que Ichabod apenas podía ver a unos pocos metros por delante. De repente, un sonido sordo resonó a sus espaldas, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ichabod se detuvo y giró lentamente, sus ojos llenos de terror. En la distancia, vio una figura oscura que emergía de la neblina. Montada en un caballo negro como la noche, la figura avanzaba lentamente hacia él. El corazón de Ichabod se paralizó cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. La figura no tenía cabeza. En lugar de un rostro, había un vacío oscuro, como un abismo que absorbía toda la luz a su alrededor. «No puede ser», murmuró Ichabod, su voz apenas un susurro. El jinete sin cabeza levantó una espada brillante, cuya hoja reflejaba la luz de la luna. Sin mediar palabra, espoleó a su caballo, y la criatura se lanzó al galope hacia Ichabod. El sonido de los cascos resonó con fuerza en la noche, como un trueno que se acercaba cada vez más. Ichabod, dominado por el pánico, comenzó a correr. Sus pies golpeaban el suelo con fuerza,
pero el jinete estaba cada vez más cerca. La respiración de Ichabod era rápida y entrecortada, sus ojos llenos de terror. Podía sentir el aire frío a su alrededor y el sonido del caballo pisándole los talones. El bosque parecía un laberinto interminable, y cada vez que Ichabod miraba hacia atrás, veía al jinete sin cabeza más cerca. El sonido de la espada cortando el aire se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor, ayúdeme!, gritó Ichabod, pero su voz se perdió en la neblina, sin respuesta. Las ramas de los árboles arañaban su rostro y su ropa mientras corría desesperadamente. El frío de la noche mordía su piel y el sudor le corría por la frente, empapando su cuello. El terror lo empujaba a seguir corriendo, a pesar del agotamiento que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. De repente, divisó un puente a lo lejos. Sabía que el puente marcaba el límite del territorio del jinete, y si lograba cruzarlo, estaría a salvo. Con un último esfuerzo, Ichabod se lanzó hacia el puente, sus piernas ardiendo por el esfuerzo. El jinete sin cabeza, sin embargo, no disminuyó su velocidad. Parecía decidido a atrapar a Ichabod antes de que alcanzara el puente. El sonido de los cascos resonaba con fuerza en los oídos del maestro, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Ichabod llegó al puente justo cuando sintió que el jinete estaba a punto de alcanzarlo. Con un salto desesperado, cruzó el límite y cayó al otro lado, rodando por el suelo. Se quedó allí, jadeando, con los ojos cerrados, esperando sentir el golpe mortal. Pero no ocurrió nada. El silencio se hizo en la noche, roto solo por el sonido del agua fluyendo bajo el puente. Ichabod abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. El jinete sin cabeza había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Con las manos temblorosas, Ichabod se levantó y miró hacia el bosque oscuro de donde había escapado. La neblina seguía envolviendo los árboles, pero no había señales del jinete. Respirando profundamente, comenzó a caminar lentamente hacia el pueblo, su cuerpo aún temblando por el miedo. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron el sombrero de Ichabod en el puente, junto a la silla de montar de su caballo. No había rastro del maestro. Algunos dijeron que había huido por miedo, otros creían que el jinete sin cabeza se lo había llevado. Pero nunca se supo la verdad. El viento susurraba a través de los árboles del bosque, como si la propia naturaleza guardara el secreto. Y desde entonces, los habitantes de Sleepy Hollow evitaron caminar por el bosque en las noches de luna llena, temerosos de encontrarse con el espectro que aún cabalga en busca de su cabeza perdida. Con el paso del tiempo, la historia de Ichabod Crane y el jinete sin cabeza se convirtió en una leyenda en Sleepy Hollow. Los padres la contaban a sus hijos para mantenerlos alejados del bosque, y los viajeros que pasaban por la región se aseguraban de no quedarse hasta el anochecer. El jinete sin cabeza se convirtió en un símbolo de la oscuridad que acechaba en los rincones más ocultos de la mente humana, un recordatorio de que no todos los fantasmas son solo producto de la imaginación. El sonido del viento continuaba susurrando entre los árboles, llevando consigo los ecos de una historia que nunca moriría. Y así, el jinete sin cabeza siguió cabalgando en la imaginación de todos aquellos que se atrevían a recordar su nombre. No te pierdas ni una sola historia aterradora y llena de suspenso de todas partes del mundo. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo relato. Mito o realidad. La historia del corazón perdido de Simón Bolívar te espera. Haz clic para explorar una leyenda que ha desconcertado a historiadores y curiosos durante años. No te lo puedes perder.